Bueno, vamos a seguir trabajando con la serie introductoria. En la clase pasada estuvimos trabajando lo que es notación científica y cifras significativas, y después entramos a la cuestión de las mediciones. Vamos a usar el sistema de unidades de mediciones, que es el sistema internacional. Lo importante del sistema internacional es que tiene planteado unidades de base y unidades que se llaman unidades derivadas de las unidades de base. Si uno sabe cuáles son las unidades de base que están definidas por el sistema internacional, puede después conocer las unidades de las demás magnitudes. Las unidades de base son la masa, que para el sistema internacional se mide en kilogramos, la longitud, en unidades de metro, el tiempo, que se mide en unidades de segundo, la cantidad de sustancia, que lo vamos a ver mucho en todo este curso de química, que es el mol, la intensidad de corriente eléctrica, que es el amper, y la intensidad lumínica, que en este curso no lo vamos a trabajar, que es la candela. Estas son las unidades que están definidas por el sistema internacional. Las unidades de base son las que hablamos recién. Las unidades derivadas son aquellas que derivan de las unidades de base. Y para eso debemos saber la definición de cada una de las demás magnitudes. Por ejemplo, la velocidad se define como el espacio recorrido, de la longitud recorrida, respecto del tiempo. Cuando un coche anda a 80 km por hora, significa que en el lapso de una hora puede recorrer 80 km. Si la longitud en el sistema internacional se mide en metros y el tiempo se mide en segundos, la unidad de la velocidad es metro por cada segundo. Dicho de otra forma, para no escribirlo como fracción, lo podemos escribir como metros por segundo a la menos. La aceleración, si pensamos cuando se acelera un auto, es cómo varía la velocidad respecto del tiempo. Por lo tanto, la aceleración la podemos definir como la variación de la velocidad respecto del tiempo. Si la velocidad se medía en metros por cada segundo y el tiempo se mide en segundos, la unidad de aceleración será metro por segundo al cuadrado o metro por segundo a la menos 1. A la menos 2, perdón. A la menos 2 al cuadrado. Bien. La fuerza, si escribo acá, se podrá escribir, aquí sí se puede ver. Otra unidad es la fuerza. Pensemos, la fuerza es que, ¿por qué los objetos caen? Porque hay una fuerza, que es la fuerza de gravedad, que atrae esos objetos. Por lo tanto, la fuerza se define como la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. La masa, según el sistema internacional, se mide en kilogramos, y la aceleración dijimos que era metro por cada segundo al cuadrado. Esta es la unidad de la fuerza, ¿sí? Y un kilogramo por metro sobre el segundo cuadrado es lo que se denomina un newton. Otra de las variables que podemos conocer es la energía. La energía se define como la capacidad de realizar un trabajo, ¿sí?
Y, pues, como yo relación de trabajo, es la fuerza que genero para, por ejemplo, mover un objeto. O sea, que la puedo definir como la fuerza por la distancia o la longitud. Si la fuerza se mide en newton y la longitud se mide en metro, la unidad de energía es el newton por metro. Y esto se conoce, una unidad de un newton de fuerza por un metro, es lo que se conoce como un joule. Joule. ¿Sí? Bien. Otra de las unidades, voy a borrar el pizarrón para que sea un poco más claro. Otra de las unidades que podemos ver es la presión. La presión se define, lo podemos ir pensando. Yo, una presión cuando, por ejemplo, ejerzo una fuerza sobre una superficie. O sea que la fuerza por la superficie es lo que se conoce como presión. Fuerza por unidad de superficie es lo que se conoce como presión. La fuerza dijimos que se medía en newton y la superficie en que se va a medir. La superficie es el espacio entre la longitud y la longitud, o sea, el lado por lado. Si quiero pensar en la superficie de, quiero colocar unas baldosas en una habitación, tendré que ver qué longitud y qué longitud tengo en los dos ejes. Si la longitud se mide en metro, metro por metro, la superficie se mide en metro cuadrado. Y newton por metro cuadrado es lo que se conoce como unidad que es el pascal. La presión se mide entonces en pascal. De igual forma, cuando hablamos de la superficie lado por lado, o sea, metro cuadrado, si hablaríamos de un volumen, tendría que pensar ahora en un cuerpo, y si quisiera saber el volumen de este cubo, debería saber esta distancia, esta longitud, y también la longitud del alto, o sea, el lado de la longitud de una de las caras, por la longitud de la cara, por la altura. Si cada una de ellas se mide en metros, el volumen se mide en unidades de metro cúbico. Por lo tanto, la densidad, que es una unidad que vamos a usar muchísimo, la densidad es la relación de dos variables, ¿sí? La masa y el volumen. Es una propiedad de tipo intensiva. Depende, la densidad depende de la temperatura. Por lo tanto, si la densidad es masa por unidad de volumen, la unidad sería, la masa dijimos que se medía en kilogramos según el sistema internacional, la unidad de base, y el volumen dijimos que se medía en metros cúbicos. Por lo tanto, la unidad para el sistema internacional de la densidad es kilogramos por cada metro cúbico. O lo podemos plantear como kilogramos por metro a la -3. ¿Sí? Si bien la unidad del sistema internacional, kilogramos por cada metro cúbico, es una unidad, nosotros no estamos tan acostumbrados a usar esa unidad. ¿Por qué? Porque generalmente son valores bastante grandes. Por lo general, uno a la densidad, si bien la unidad del sistema internacional es kilogramos por cada metro cúbico, por lo general estamos acostumbrados a medirlos en gramos por cada centímetro cúbico. Recuerden que centímetro cúbico es lo mismo que mililitro. ¿Qué significa la densidad? Que hablamos de la propiedad de densidad. Por ejemplo, la densidad del agua a 20 grados centígrados es 1 gramo por cada centímetro cúbico. Y la densidad, esto no es escribir densidad, perdón. Podemos escribir como, creo que la letra no lo recuerdo, o también como D. La densidad del cobre, por ejemplo, es de 8,96 gramos por cada centímetro cúbico.
¿Qué significa eso? Que si tuviéramos un cubito de agua líquida, vamos a pensar, a aclararnos un poco, de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, ese cubito tiene una masa de 1 gramo. A diferencia de eso, si el cubito fuera de cobre y tuviera el volumen de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, es decir, centímetro cúbico, ese cubito de cobre tendría una masa de 8,96 gramos. Es por eso que nosotros colocamos, llegamos a colocar un trozo de cobre de 1 centímetro cúbico de volumen y un trozo de agua, un cubo de agua líquida de 1 centímetro cúbico, el cobre es más pesado y eso hace que cuando lo colocamos dentro de un agua vaya al fondo del cubo. Vamos a hacer un intervalo.